¿Quieres convertirte en un experto en clasificación arancelaria? Entonces nuestro diplomado es para ti. Con 10 módulos, 100% en línea y sesiones en vivo, aprende de la mano del Dr. Francisco Burgoa, agente aduanal mexicano y experto en clasificación arancelaria, con más de 23 años de trayectoria profesional. Aprenderás a aplicar las disposiciones pertinentes y a analizar las notas legales para realizar una clasificación arancelaria precisa. No pierdas la oportunidad de inscribirte. Mantente actualizado con los cambios vigentes hasta 2026 y domina uno de los aspectos clave del comercio internacional. Inscríbete ahora y comienza tu camino hacia la excelencia en clasificación arancelaria. En Trade and Law College compartimos más que conocimientos, experiencias que cambiarán tu futuro. Cuando existen cambios, lo mejor es estar bien preparados. El cambio es el resultado final de todo verdadero aprendizaje. Hola, buenos días, soy Salvador Beja Lavalle. Mi nombre es Mónica Lugo. Mi nombre es Moisés Zabaleta. Hola, yo soy Guillermo Malpica Soto. Inscríbete gratis al seminario en línea del TIMAC con 13 módulos y 50 horas. Conoce los cambios, recomendaciones de los expertos, pero sobre todo de los negociadores del TEMEC. Inscríbete. Pide informes acerca del seminario y otros cursos. En Trade and Law College compartimos más que conocimientos, experiencias que cambiarán tu futuro. En el dinámico y complejo entorno del comercio exterior y aduanas, la necesidad de especialistas bien informados y con una verdadera cultura de cumplimiento es mayor que nunca. Te presentamos la 12ª edición del Diplomado en Comercio Exterior, Aduanas, Fiscal y Cumplimiento. Nuestro objetivo es que conozcas las bases del comercio exterior en México y su estructura normativa. Aquí, dominarás la terminología aplicable para adentrarte en temas tanto generales como especializados que convergen en la materia. Con una perspectiva de análisis y diálogo constante, obtendrás un panorama global de la mano de expertos en cada materia. Abordaremos antecedentes históricos, casos prácticos, conceptos básicos, medios de resolución de controversias y relaciones con otros países. En cada módulo, tendrás a la mano conocimientos teórico-prácticos esenciales. ¿Para quién es este diplomado? Si eres un profesional que se desempeña o busca desarrollarse en agencias aduanales, consultoría, áreas legales o contables, función pública, o eres empresario o catedrático, este diplomado es para ti. Te ayudaremos a desarrollar tu capacidad de análisis, fomentar tu aptitud para la investigación y consolidar un sólido sentido ético en tu profesión. No te quedes atrás en esta carrera global. Inscríbete hoy. Amplía tus habilidades y conocimientos teóricos y prácticos del Diplomado en Comercio Exterior, Aduanas, Fiscal y Cumplimiento. En Trade and Law College compartimos más que conocimientos, experiencias que cambiarán tu futuro. Conoce los cambios en recintos fiscalizados estratégicos dentro de la reforma a la ley aduanera. El recinto fiscalizado estratégico se creó como una figura estratégica para facilitar el comercio exterior, permitiendo el diferimiento de impuestos y generando competitividad para atraer inversiones y procesos de transformación en territorio nacional. Sin embargo, con la nueva reforma, el IGI y las cuotas compensatorias deberán pagarse al ingresar la mercancía al recinto fiscalizado estratégico, eliminando el beneficio del diferimiento. Además, solo podrán operar con agentes aduanales certificados y transportistas registrados, lo que eleva los costos de cumplimiento. También se endurecen los requisitos técnicos y contables, reduciendo la flexibilidad que dio origen a la figura. En los hechos, estas modificaciones podrían convertir al recinto fiscalizado estratégico en una figura que, más que facilitar, complica y encarece la operación, debilitando su atractivo frente a otros esquemas internacionales. El argumento oficial es combatir la evasión y fortalecer la recaudación sin nuevos impuestos. En la realidad se traslada la carga a las empresas, afectando su liquidez y competitividad. ¿Estamos ante la profesionalización del recinto fiscalizado estratégico o frente a su paulatina eliminación? Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre la propuesta. TLC Asociados, marcando el paso en el compromiso al cumplimiento del comercio exterior, fiscal y aduanas. Llegó el momento de alcanzar tus objetivos profesionales con nuestra maestría en Derecho Aduanero y Comercio Exterior.
Prepárate para analizar y gestionar procesos de importación y exportación de mercancías y servicios. Cursala en solo 2 años en modalidad 100% en línea con clases en vivo y horarios ejecutivos. Nuestra maestría está diseñada para que aprendas mediante la gran experiencia de nuestros catedráticos y que te conviertas en un profesional altamente capacitado, listo para trabajar tanto en el sector público como privado. Inscríbete hoy mismo. Pregunta por nuestras promociones y becas disponibles. En Trade and Law College compartimos más que conocimientos, experiencias que cambiarán tu futuro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Máximo. Bienvenidos. Hagamos un trueque, un evento de TLC Magazine. Y el día de hoy, pues tenemos invitado al maestro Lino Zamora. Bienvenido. Buenas Buenas tardes. tardes. Y pues nos va a tener el tema la hermenéutica jurídica aplicada al derecho aduanero. Y pues estamos listos para empezar. Si me permiten, vamos a presentar la semblanza del maestro Lino. Actualmente es consultor jurídico en materia aduanera. Es docente universitario con más de una década de experiencia en la enseñanza de nivel superior y posgrado, especializado en el derecho aduanero, comercio exterior, legislación internacional. Su trayectoria combina una sólida formación académica con estudios en comercio exterior y una maestría en administración internacional, con experiencia práctica en el sector público como jefe del área jurídica en el SAT de la aduana de Tijuana y en el sector privado como gerente de logística. Se distingue por su compromiso con la educación, la innovación, en métodos de enseñanza y su participación activa en medios y revistas especializadas en temas normativos y de actualidad. Además, cuenta con certificaciones en diseño e impartición de cursos presenciales y en línea, reafirmando su capacidad como formador integral. Y claro, también es catedrático de Trade and Law College. Bienvenido, maestro Lino. Muchísimas gracias, doctora Chan. Eh, Muchas gracias por la invitación nuevamente por acá. Agradeciendo también al doctor Máximo Carvajal. Muchísimas gracias, doctor. Es un honor para mí que nos acompañe el día de hoy. Sépase que por ahí muy conocido, mi formación pues fue a base de sus libros en la universidad, muy reconocido y pues qué orgulloso para mí, qué orgullo para mí que el día de hoy tener a mi maestro, ¿no? De quien me enseñó, quien me forjó, quien me empujó por estos caminos. Gracias, Lino. Gracias, Gracias, Lino. doctor Muy Carvajal. gentil por tus palabras. Muchas gracias. Gracias, es un honor tenerlo aquí. Pues permítame entonces, nada más antes de iniciar por ahí, compartirles el material eh, para iniciar con, con este tema tan interesante. Sí, les Em, recordamos también a todos que a través del chat pueden hacer sus preguntas al maestro Lino y al finalizar la ponencia habrá un tiempo para preguntas y respuestas. Así es, correcto. Muy bien, creo que por ahí ya miramos, por Sí, ahí la... ya la vemos, nada más le falta la que se haga pantalla completa. Ahora sí, perfecto. Excelente. Pues muchísimas gracias a todos y nuevamente pues gracias por acompañarnos en este tema tan importante que es la hermenéutica jurídica aplicada al derecho aduanero. Eh, pues dando una pequeña introducción acerca de la hermenéutica antes de entrar al caso toral que les traemos para ejemplificar bien cómo aplicamos la hermenéutica al derecho aduanero, pues quienes estamos involucrados en este bonito ámbito del comercio internacional, día a día, pues conocemos pues de los problemas que a diario nos encontramos, de los desafíos, de los retos, ¿verdad? Que día a día vivimos en la logística internacional. Obviamente ahí vinculada pues al despacho aduanero, ¿verdad?
Entonces, al ir desarrollando este curso, pues muchos se harán de sentir identificados por el hecho de que, pues, van a surgir circunstancias, ¿verdad? Bastantes circunstancias en las cuales nos vamos a sentir identificados con ellos, ¿no? Y eso es lo importante que pues al final, por ahí nos compartan su experiencia, sus preguntas, sus comentarios son importantísimos para nosotros, ¿verdad? Bien, pues damos inicio con esto. Decimos que cuando hablamos del derecho, con frecuencia pensamos que basta con leer una ley para conocer su contenido y aplicarla correctamente. Sin embargo, en la práctica jurídica, esto no siempre es posible, ya que las normas pueden contener términos ambiguos, conceptos indeterminados, vacíos legales o incluso disposiciones que generan distintas interpretaciones. Es precisamente pues en este contexto donde surge la importancia de la hermenéutica jurídica, tema que hoy vamos a abordar, entendida como la disciplina que estudia los métodos y principios que permiten interpretar las normas jurídicas para determinar su verdadero sentido, alcance y aplicación. La hermenéutica jurídica no consiste únicamente en analizar las palabras contenidas en una ley, sino también en comprender su finalidad, su contexto, su relación con otras normas y, por supuesto, su compatibilidad con los principios constitucionales que rigen el sistema jurídico mexicano. Gracias a ella es posible resolver entonces controversias cuando existen dudas sobre el alcance de una disposición legal o cuando dos interpretaciones aparentemente válidas conducen a resultados distintos. Esto lo vivimos muchas veces al momento de argumentar, ¿verdad? De interponer algún recurso o en la misma operación, el despacho aduanero, los actores de comercio exterior infinidad de veces lo vivimos, ¿no? En materia aduanera, la hermenéutica jurídica adquiere una relevancia muy especial debido a la complejidad técnica de las normas que regulan el comercio exterior. La actuación de las autoridades aduaneras se encuentran estrictamente limitadas por el principio de legalidad, lo que significa que únicamente pueden ejercer las facultades que la ley les confiere, que la ley les otorga de manera expresa. Al mismo tiempo, las disposiciones aduaneras deben de interpretarse de forma que permitan cumplir con los objetivos de control, fiscalización y seguridad en las operaciones de comercio exterior. Entonces, el caso que analizaremos hoy constituye un ejemplo claro de cómo la hermenéutica jurídica permite resolver una controversia sobre el alcance de las facultades de la autoridad aduanera, específicamente respecto a si una actuación administrativa podía considerarse legal cuando la ley no contempla expresamente el término utilizado para justificarla. A través de este análisis podremos observar cómo la interpretación de las normas influye directamente en la protección de los derechos de los gobernados y, por supuesto, en la delimitación de las facultades concebidas a las autoridades aduaneras en el ámbito de sus competencias. Prácticamente, pues esto es lo que vamos a analizar, esto es lo que vamos a ver. Como título aquí tenemos el desafío de la interpretación en el derecho aduanero. Y le doy lectura para entrar en contexto. Dice, uno de los mayores desafíos del derecho contemporáneo consiste en determinar los límites de la interpretación jurídica frente al ejercicio del poder público. Esta problemática adquiere especial relevancia en el ámbito aduanero, donde las autoridades administrativas ejercen facultades de control particularmente intensas para proteger intereses fiscales, económicos y de seguridad nacional. ¿Cuántas veces no hemos tenido esa experiencia de que ya nos estamos cruzando por una de las garitas, digamos, me refiero a la garita donde yo tuve oportunidad de trabajar en el área legal, en la aduana de Tijuana, digamos, cruzando por el área de carga o en una garita de pasajeros internacional? ¿Cuántas veces no hemos encontrado, nos hemos encontrado con híjole, con estos cambios de criterio, muchas veces por las propias autoridades, cuando, si bien sabemos, por ejemplo, que nos toca nada más para poner en contexto, ¿no? Un reconocimiento aduanero, ¿no? Digamos, en una garita de
de pasajeros, entramos y nos toca desaduanamiento libre o semáforo verde, como comúnmente le conocemos, y que la autoridad, en ejercicio de las facultades de comprobación o de sus criterios, ¿verdad? De sus criterios discrecionales, pues nos detienen para hacernos una revisión. Si bien es cierto, pues esto, el particular se encuentra como confundido, ¿no? En ese sentido, porque dice, bueno, pues si me tocó verde, si me tocó desaduanamiento libre, pues qué objeto tiene que me detienes y para revisarme, entonces, pues cuál es el sentido de que exista un semáforo fiscal. Entonces, partiendo de ahí, ya tenemos pues algunos criterios que no compatimos, que el particular queda pues de cierta manera inconforme cuando constitucionalmente pues eso no debe de ser, ¿no? En términos constitucionales, pues sabemos que el particular siempre lleva la mayor protección, sobre todo en estos casos de criterios aplicados pues de forma, pues de cierta manera muy contradictoria se pudiera hacer conforme a lo que establece la ley. Hablando de 16 constitucional prácticamente. Entonces, dice aquí, el riesgo más significativo en el derecho administrativo sancionador radica en la tendencia de ciertas autoridades a ampliar el significado de las normas para justificar decisiones previamente adoptadas desde una lógica operativa, convirtiendo la interpretación en herramienta de expansión del poder estatal. Entonces aquí es la principal traba que tenemos los particulares cuando derivado de un reconocimiento aduanero, cuando derivado, perdón, de un desaduanamiento libre, la autoridad nos exige una revisión, ¿verdad? Que lo detengamos para llevar a cabo una revisión. Entonces, aquí la contrariedad es la siguiente, ¿no? Es la que nos hacemos. Bueno, pues entonces, ¿cómo es posible que la autoridad me quiera revisar cuando me tocó desaduanamiento libre? Entonces, de cierta manera, ahí pensamos, pues estamos contraviniendo el propio 43 de la ley aduanera, ¿no? Ya que el 43, pues, en su esencia establece que será el mecanismo de selección automatizado quien determine desaduanamiento libre o reconocimiento aduanero de mercancías. Entonces, en ese sentido, en primera instancia se da esa pequeña confusión por el particular, sobre todo porque se lleva, en muchos de los casos, sobre todo porque se lleva a cabo esa aplicación normativa de la ley en términos de lo que dice, fíjense bien, en términos de lo que las autoridades dicen que tienen facultades de hacer, porque en términos del 144 fracción novena y fracción onceava, establece, ¿no? Que la autoridad pues tiene facultades para llevar a cabo revisiones, vigilancia y este tipo de conceptos, ¿no? Entonces, de cierta manera, sí tiene razón, ¿no? La autoridad aduanera tiene, por encontrarnos dentro del recinto fiscal, en todo momento tiene facultades para llevar a cabo revisiones. El problema es que cuando tú las haces, esas revisiones, eh, de manera interpretativa, de manera análoga, sin ajustarte específicamente a lo que establece la ley, ahí se convierte en una especie de arbitrariedad por parte de la autoridad. Entonces, el particular, en ese sentido, el particular dice, bueno, si me tocó desaduanamiento libre, pues es libre. Si me tocó rojo, pues estoy de acuerdo que me toque revisión. Pero por su parte, la autoridad defiende su postura y dice, no, es que aunque te haya tocado desaduanamiento libre, yo puedo ejercer mis facultades de comprobación y puedo someterte a una revisión. Sí, es correcto. En términos de las discrecionalidades que tiene la autoridad aduanera para actuar, sí, es correcto, puede hacerlo. El problema es que lo haces sin aplicar una formalidad importante para ello, que viene siendo la orden de verificación de mercancía y transporte, ¿no? Entonces, ahí empezamos hermenéuticamente, aquí tenemos un problema, ¿no? Porque pues, ¿quién tiene la razón? ¿No? El particular, pues obviamente va a decir yo la tengo, la autoridad, pues yo también la tengo. Entonces, en casos como estos, entra la aplicación de la hermenéutica, para poder estudiar a fondo, para poder desmenuzar, ¿verdad? Pues todo este conjunto de interpretaciones o criterios y pues llegar a la conclusión de si realmente la autoridad tiene razón o no. Digo, más adelante vamos a ver un ejemplo muy, muy práctico relacionado a esto para que tengamos una claridad
un poquito mejor. Digo, pues un ejemplo, obviamente con un ejemplo pues tenemos mayor claridad de lo que estamos proponiendo. Muy bien, ¿qué es la hermenéutica jurídica? ¿Qué se entiende como hermenéutica jurídica? Nos dice aquí que la hermenéutica jurídica es la disciplina que estudia la interpretación de las normas, textos legales y actos jurídicos con el propósito de comprender su verdadero sentido, alcance y aplicación. Proviene del término griego hermeneuin, interpretar o explicar. ¿Qué quiere decir interpretar o explicar? Originalmente surgió en el ámbito filosófico, religioso, literario, para interpretar textos sagrados, siendo posteriormente adoptados por el derecho ante la complejidad del lenguaje jurídico. Esto es muy importante, el estudio de la hermenéutica jurídica. Fíjense, eh, precisamente en mi doctorado acabo de tomar hace algunos meses esta materia tan importante y la verdad es que sí le tomé mucho interés porque nos decía, por ejemplo, nuestra doctora, la maestra Adeli Berni, que fue la que nos impartió esta materia hermenéutica, dicen, miren, lo que pasa es que muchas veces nosotros entramos a tomar ciertas decisiones, ya sea como autoridad o como particular, pero no sabemos el alcance, no sabemos escudriñar bien el alcance real de esa actuación. Ella nos ponía un ejemplo muy práctico y recuerdo bien que me quedé yo pensando, ah, caray, pues ¿cómo es esto, no? Resulta que ella dice dice, les voy a poner un ejemplo para que puedan entender la hermenéutica. Si tenemos cuatro manzanas, dice, si tenemos cuatro manzanas, eh, si hacemos la cuenta de 2 más 2 en materia matemática, pues el resultado es 4. Pero si esta misma práctica la llevamos a la filosofía, que es de donde sale la hermenéutica, no precisamente 2 y 2 son 4. En filosofía, 2 y 2 manzanas no siempre son 4. Entonces, pues nos quedamos nosotros, pues, ¿cómo es posible? Pues si 2 y 2 son... Sí, dice, lo que pasa es que en matemáticas la lógica, esa es la que tenemos y sí nos da. Pero si aplicamos esa misma numeración, la llevamos al término filosófico, no es posible. Entonces, ya nos explicaba ella que no es posible siempre determinar que en términos filosóficos 2 manzanas y 2 son 4, porque dice, ¿qué tal si una manzana viene podrida? ¿Qué tal si una manzana viene podrida? Entonces, para términos filosóficos, si una manzana viene dañada, viene podrida, no puede ser igual a otra manzana que está correctamente, muy bien, completita y en buenas condiciones. Entonces, eso es lo que nos da como ejemplo, entonces, que debemos de estudiar todas las posibilidades de los casos para poder interpretar desde una manera intrínseca hacia afuera. No nada más decir 2 y 2 son 4. Pues sí, en matemáticas sí, pero en la logística no, en la filosofía no, perdón. O sea, en filosofía es, analiza si las 4 están en buenas condiciones. Si una manzana viene podrida, entonces no es posible decir que 2 más 2 son 4. Fíjense el alcance en términos filosóficos. Entonces, esto aplicado a la hermenéutica jurídica funciona así, en esa perspectiva. Si tenemos un caso, la aplicación de la hermenéutica entra cuando tenemos ambigüedades, cuando tenemos criterios distintos, cuando esto lo utilizan mucho juristas, magistrados para poder resolver actos administrativos muy complejos, actos administrativos que, híjole, pues que de cierta manera tú le das una interpretación como particular, la autoridad le da otra interpretación y pues ¿quién tiene la razón? Pues nos lo llevamos, ¿no? A los magistrados cuando impugnamos y ellos le aplican esta parte de la hermenéutica jurídica analizando el caso desde una manera intrínseca de paso a paso, desmenuzando, ¿verdad? ¿Qué es lo que pudo haber sucedido? ¿Qué es lo que pasó para poder resolver, para poder determinar, para poder llegar a una resolución definitiva? Entonces, prácticamente vámonos posicionando en ese sentido, ¿no? De que la hermenéutica entra a fondo al estudio de los casos para poder determinar específicamente una verdad, un razonamiento lógico, porque eso es lo que busca el estudio de la hermenéutica. Entonces, dice, ¿qué estudia?
eh, cómo interpretar leyes y normas jurídicas. Aquí la hermenéutica jurídica tiene ese campo de estudio, ¿no? Que entra a la interpretación de las leyes y normas jurídicas. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos ese problema de que leemos un artículo y pues no lo entendemos? O leemos un artículo y lo entendemos a nuestra conveniencia, la autoridad bajo su criterio, y pues realmente eso nos causa muchas veces conflictos, como es el caso que vamos a entrar en el estudio, específicamente hablando de la hermenéutica jurídica. ¿Cómo resolver ambigüedades? O sea, esa es la parte de lo que estudia también la hermenéutica. ¿Cómo resolver ambigüedades, vacíos o contradicciones normativas? ¿Qué métodos utilizar? Porque entra el estudio de varios métodos que ya vamos a ver a continuación también para poder discernir, para poder resolver de manera eficaz. ¿Qué métodos utilizar para interpretar un texto legal? ¿Cómo relacionar la norma con la realidad social y constitucional? Entonces, eso es la parte de lo que debemos de comprender como un concepto de hermenéutica. Ahora bien, aquí tenemos los métodos de comprensión. Según según nos dice Hans-Georg Gadamer, que la hermenéutica dice, comprender es siempre interpretar. Fíjense, este tema filosófico aquí que nos comparte este autor Hans-Georg Gadamer. Comprender es siempre interpretar, y toda interpretación se encuentra condicionada por el contexto histórico del intérprete y del propio texto normativo. Entonces, qué nos queda por comprender acerca de esto? Aquí el autor afirma que toda interpretación constituye un ejercicio de comprensión contextualizada, descartando la posibilidad de una lectura absoluta objetiva, desprovista de influencias. Desde esta perspectiva, el significado de un texto jurídico no surge únicamente de su contenido literal, sino también del diálogo entre el contexto histórico y cultural en el que fue elaborado y el horizonte de comprensión del intérprete, de quien expone, de quien dice, quien inevitablemente aporta sus conocimientos y experiencias y circunstancias al proceso interpretativo. Entonces, en ese sentido, pues podemos entender que aquí lo que el autor nos quiere dar a entender es precisamente eso, ¿no? Que no nos vayamos, que no seamos cerrados con un texto literario como tal, que tenemos que interpretar objetivamente y de manera racional ese texto para poder discernir, para poder resolver de manera objetiva, en base, por supuesto, a la experiencia, como aquí lo menciona, ¿no? En base a la experiencia y las circunstancias, el proceso de interpretación, o sea, todo eso conlleva un correcto razonamiento lógico para poder resolver casos ambiguos, que son los que nos trae el día de hoy al estudio, ¿no? Esta afirmación posee importancia fundamental para el derecho aduanero. Muchas controversias administrativas contemporáneas no derivan de la existencia de normas aplicables, sino de desacuerdos respecto de su significado. La hermenéutica surge precisamente para establecer métodos racionales que permitan comprender adecuadamente las disposiciones jurídicas, evitando interpretaciones arbitrarias, ¿no? Híjole, pues cuántas veces no hemos, digo, no hablamos obviamente única y exclusivamente de las autoridades aduaneras, ¿no? Esto sucede en el ámbito de competencia de todas las autoridades, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos detienen sobre calles circulando, nos detiene una autoridad federal, vamos circulando y nos hablan de una detención, ¿ok? Y luego llegan y nos quieren revisar, ¿no? Oye, pues bájate para revisar el vehículo, ¿no? Oye, pues espérame, cómo que bájate, ¿no? Eh, o sea, ¿cuál es el propósito? O si, digo, hablando jurídicamente, relacionando este hecho, este acto con el 16 constitucional, en cuanto a que dice que nadie puede ser molestado en su familia, bienes, posiciones, mercancías y demás, si no es a través de un mandamiento por escrito, ¿no? ¿Verdad? Un mandamiento por escrito. Y luego dice, emitido por una autoridad competente, o sea, que no es cualquier autoridad, emitido por una autoridad competente, y luego
que funde y motive el acto legal del procedimiento. Entonces, lo que tú pretendes hacer como autoridad de bájate, te voy a revisar, pues es totalmente contradictorio, es totalmente inconstitucional si lo apegamos al 16, ¿no? Porque pues nadie puede ser molestado en sus bienes, personas, familias, posesiones, porque careces de un mandamiento, no traes una orden. Entonces, desde ahí empezamos a ver el problema cuando la autoridad dice, es que yo soy la autoridad. Muchas veces te repela la autoridad, dice, es que yo soy la autoridad. Eso que menciona, yo soy la autoridad. Yo tengo esa capacidad para poder llevar a cabo esa revisión. Cuando no es así, entonces, fíjense bien cómo la misma autoridad compromete esta situación al malinterpretar la misma constitución, el mismo proemio constitutivo, para poder adecuarlo a sus necesidades y poder llevar a cabo ese acto supuestamente de manera legal. Cuando, cuando no suele ser así, pues cuando no es así, entonces ya pasándolo al término aduanero, pues esto lo vemos muy comúnmente cuando cruzamos la garita, sobre todo en temas, en garitas internacionales, cuando constantemente pasamos y te toca desaduanamiento libre y de todas maneras la autoridad te revisa y dices, bueno, pues entonces estamos bien, estamos mal o para qué, cuál es la función, cuál es el alcance del 43 y de todas maneras me vas a revisar, ¿no? Entonces, la autoridad, en términos de sus facultades, pues aduce, ¿no? Te dice, no, pues es que sí tengo facultades. Pues sí, sí tienes facultades para llevar a cabo esas revisiones, pero eso conlleva que tienes que llevar una metodología, debes de cumplir con una formalidad antes de llevar a cabo el acto de molestia. En ese sentido, debes de aplicar primero la orden de verificación, posteriormente llevar a cabo la revisión para que se cumpla con lo que establece el 16 constitucional, precisamente por eso, ¿no? Entonces, bueno, avanzando aquí con esto, aquí tenemos tres métodos de comprensión cuando hablamos de actividad intelectual. Dice, toda norma requiere interpretación, incluso las aparentemente claras. El intérprete determina su alcance, contenido y consecuencias jurídicas. Por su parte, la función racional no se limita a leer la ley, busca comprender qué quiso expresar el legislador y cómo aplicarse correctamente frente a casos concretos. Y por último, tenemos la dimensión filosófica que aplica precisamente la hermenéutica jurídica, dice, no es únicamente técnica, sino también racional, argumentativa y filosófica. Entonces, desde ahí empezamos a comprender un poquito más la metodología aplicado esta hermenéutica a los diferentes casos, ¿no? Eh, Dice, la hermenéutica jurídica analiza el proceso mediante el cual jueces, abogados, legisladores y autoridades administrativas atribuyen significados a las normas jurídicas. Su función principal es responder preguntas fundamentales. ¿Qué significa realmente una norma? ¿Cuál fue su intención del legislador? ¿Cómo debe aplicarse en un caso concreto y cómo se armoniza la Constitución? Entonces, al aplicar esta hermenéutica jurídica, el legislador eh, el, el- el magistrado, quien está resolviendo en este caso, o quien está utilizando esta herramienta hermenéutica para resolver un caso, pues entra al estudio de cada uno de estos conceptos para poder resolver de manera objetiva un caso. No nomás decir, pues en términos de mis facultades yo te digo que sí o que no, o que se resuelve de esta manera. No. Tienes que entrar al estudio de cada uno de ellos. ¿Saben por qué? Porque todo eso se tiene que fundamentar. Toda resolución emitida por alguna autoridad siempre debe estar fundada y motivada. Nos lo dice el 16 constitucional, nos lo dice el 38.4 del Código Fiscal de la Federación, que los actos administrativos en todo momento deben de estar debidamente fundados y motivados. Entonces, es un alcance que en todo momento debemos de observar, sobre todo pues quienes practican estos actos de molestia, que en este caso pues son las propias autoridades aduaneras, ¿verdad? Importancia de la hermenéutica jurídica. El derecho no puede aplicarse de forma automática o mecánica. La hermenéutica posee enorme relevancia porque garantiza que la interpretación, fíjense bien otra vez, esta parte me gusta, porque garantiza que la interpretación sea racional, justificada
y coherente con el sistema jurídico. Cuando dice que esta interpretación debe ser racional, se refiere a que debe existir una motivación, una fundamentación estricta, correcta, bien aplicada, no nada más de que yo te detuve porque tengo facultades. ¿Pero por qué? O sea, razóname. No, 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 pues es que yo también tengo facultades y por eso te detengo. Es que está dentro de un recinto fiscal y tú estás sujeto a revisiones. Pues sí, pero sé racional, especifícame. Acuérdense que el particular en todo momento, cuando por parte de la autoridad legal emite un acto de molestia, particular jamás deben de estar en un estado de indefensión, pues. Ese es el principio de seguridad jurídica, ¿verdad? Que tienen los particulares, el gobernado, a jamás encontrarse en un estado de indefensión. Por lo contrario, entonces las autoridades siempre deben de estar prestas para emitir sus criterios, su razonamiento, su justificación, por qué te detuve, por qué te retuve la mercancía, por qué te la estoy embargando en todo momento, pues. Entonces, esto, pues, nos vamos vinculando, ¿verdad? Va agarrando sentido en cuanto a las actuaciones de las propias autoridades, ¿no? Comprensión correcta de la norma. Esta es la importancia de la hermenéutica, que exista una comprensión correcta de la norma. Es lo que se espera, ¿verdad? Es lo que se espera. ¿Y qué dice esto? Exige considerar el contexto histórico, la finalidad de la ley, los principios constitucionales y la coherencia sistemática. Que si vas a molestar, que si vas a molestar a un particular, pues que lo hagas, pero justificando correctamente, ¿no? Que se lleve a cabo esa justificación de manera que no, que no lastimes al gobernado en ese sentido, que no lo dejes en un estado de indefensión, por el contrario, que siempre lo tengas informado. Es un derecho del particular. Y eso también lo sabemos y lo tenemos establecido en el artículo 2 de la Ley Federal de Derechos, ¿no? Evitar arbitrariedades obliga a justificar racionalmente el sentido dado a una norma, vinculándose directamente con el principio de legalidad y seguridad jurídica. Ahí está lo que les acabo de comentar, ¿verdad? Debe de evitar arbitrariedades en todo momento. ¿Por qué? Porque estas actuaciones, estos actos en todo momento deben de estar vinculados con los principios de legalidad y seguridad jurídica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el actuar de la autoridad está esa responsabilidad de llevar a cabo ese debido cumplimiento, atendiendo en todo momento este principio de legalidad y seguridad jurídica en todo momento. No se le debe de olvidar, en todo momento debe estar implícito, ¿ah? Facilitar la solución de conflictos. Proporciona herramientas metodológicas para resolver controversias surgidas por diferencias interpretativas entre autoridades y particulares. Vincula el derecho con la realidad social. Permite adaptar el sentido de las normas a nuevas circunstancias sin alterar necesariamente el texto legal, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Dice hermenéutica, derechos humanos y argumentación, protección de derechos fundamentales. En los sistemas constitucionales modernos, la interpretación debe favorecer la protección más amplia de los derechos fundamentales. La hermenéutica contemporánea está estrechamente relacionada con, y aquí prácticamente nos menciona, ¿no? El control constitucional de las normas, la interpretación conforme a la Constitución, el principio pro persona. Entonces, ¿qué tan importante es esto? Pues entonces, los derechos, la hermenéutica entra también al estudio de los derechos humanos y la argumentación desde el momento que la autoridad tiene ese acto de molestia con el particular, al momento que llega la intervención. Acuérdense, pues, esto nos habla precisamente del principio de permisión. El principio de permisión o principio de libertad de actuación, acuérdense que este principio nos dice que lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Entonces, en ese sentido, este principio de permisión rige de forma distinta según el ámbito jurídico. ¿Qué es esto? Para los particulares opera la libertad absoluta, es decir, puede hacer todo lo que la ley no te prohíba expresamente. Por el contrario, para las autoridades funciona a la inversa. O sea, hay una vinculación positiva. Solo puede hacer lo que estrictamente la ley le faculta, ¿verdad? Entonces, fíjese qué tan importante es este principio de permisión.
es importante reconocerlo, conocerlo y saber cómo interpretarlo y aplicarlo o solicitarlo, ¿no? Cuando, con casos de particulares en contra de arbitrariedades por las propias actuaciones de la autoridad. Entonces, este principio de permisión, híjole, es un principio muy importante, así como el principio pro persona que nos está hablando aquí, ¿verdad? Entonces, la hermenéutica y argumentación jurídica. La hermenéutica moderna está profundamente vinculada con la argumentación jurídica, lo que comentábamos hace un momento. ¿Por qué? Dice, no basta interpretar, también debe justificarse, y otra vez la palabra que me gusta, justificarse racionalmente por qué una interpretación es más válida que la otra, ¿sí? Autores que han influido enormemente en la comprensión contemporánea de la interpretación jurídica, pues aquí tenemos algunos. Tenemos a Hans-Jörg Gadamer, que ya lo leíamos ahorita hace un momento. Tenemos a Ronald Dworkin con la integridad del derecho. Tenemos a Emilio Betti con la interpretación objetiva y tenemos a Neil McCormick con la argumentación jurídica. Entonces, todos ellos coinciden también en que en tema de hermenéutica y argumentación jurídica van prácticamente de la mano, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta aquí teníamos el antecedente de mi intención, mi propósito aquí era pues hablar un poquito de la hermenéutica jurídica para que cuando entráramos al caso, como es este momento, ya vamos a entrar en el caso de estudio, tuviéramos el antecedente y pudiéramos comprender claramente a qué se refiere con este caso. Miren, les platico este caso y yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen de este caso. Resulta que en la modificación de la ley aduanera del 2017-2018, ¿verdad? Hubo una modificación importante. ¿Derivado de qué? Vamos a entrar al caso de estudio. Aquí el caso de estudio dice sobre los límites de las facultades discrecionales de la autoridad, el principio de legalidad y la seguridad jurídica del gobernado en el contexto del artículo 144 de la ley aduanera. ¿Qué pasa? Aquí tenemos, este es un caso real, ¿eh? Esta estructura, este análisis del caso que yo les traigo hoy, es un caso real que sucedió y que motivó a cambios que vamos a ver más adelante y que se resolvió en términos hermenéuticos. Por eso es muy interesante el estudio de este caso. ¿Qué pasó aquí? Dice, el escenario, un vehículo se presenta en garita de pasajeros. El mecanismo de selección automatizado determina desaduanamiento libre conforme al artículo 43 de la ley aduanera. Ya decíamos entonces que el 43 de la ley aduanera, perdón, es quien determina, ¿verdad? Reconocimiento aduanero o desaduanamiento libre de las mercancías. Por alguna causa, el legislador al momento de dejarle esa responsabilidad, por alguna razón dejó que el mecanismo fuera quien determinara si se revisa la mercancía o no. Fíjense, desde ahí hay que interpretar una cosa. Fue el legislador quien determinó que fuera el mecanismo quien determinara reconocimiento libre o desaduanamiento libre. No le dio esa facultad a la autoridad. ¿Por qué sería? Pues bueno, vamos a verlo, ¿no? La actuación cuestionada aquí en este caso dice, la autoridad, invocando el artículo 144, fracción novena y onceava, ejerce discrecionalidad y ordena la revisión física del vehículo y sus ocupantes. ¿Qué quiere decir en este caso? Que pasa el vehículo por una aduana de garitas, pasa, le toca desaduanamiento libre y en términos de las facultades que le confieren a la autoridad aduanera lo detiene, aunque le tocó desaduanamiento libre, y aplica la discrecionalidad, ¿verdad? Aplica su discrecionalidad que, pues obviamente, sí puede aplicarla, digo, bien justificada tiene bastante éxito. El problema aquí es que cuando utiliza la discrecionalidad mal aplicada, existe el riesgo de que cruces la línea a una arbitrariedad. Entonces, ese es el problema muchas veces, que cuando no tienes totalmente conocimiento, no entiendes el tema de una discrecionalidad, constantemente estás brincando la línea de constitucionalidad a la arbitrariedad. Pero bueno, vamos a continuar con este caso. La objeción del particular. ¿Qué dijo el particular desde un inicio? Dice, el gobernado aduce que las fracciones citadas solo contemplan inspeccionar, vigilar y verificar, mas no revisar.
La actuación carecía de fundamento legal expreso. Ah, caray, ¿cómo es esto? Pues resulta que en el 2017, hacia atrás, el artículo 144, específicamente el noveno, decía así, que la autoridad tiene facultades para inspeccionar y vigilar, y el onceavo nos hablaba de verificar, pero ninguna de las dos fracciones nos hablaba de revisar. Entonces, aquí entra el problema hermenéutico. Aquí es donde tenemos el problema hermenéutico, porque si se dan cuenta, dice, la pregunta central, ¿puede la autoridad aduanera realizar una revisión física de mercancías cuando la norma únicamente le otorga facultades de inspeccionar, vigilar y verificar? La hermenéutica jurídica se convierte en la herramienta central para resolver esta tensión entre poder público y derechos fundamentales. No olvidemos entonces ahorita cuando entramos al estudio del principio de permisión, cuando decíamos que la autoridad entonces solo puede hacer lo que estrictamente la ley le faculta. Entonces, en base a eso, el particular dice, no, es que tú estás realizando una verificación de mercancías y tú realmente, de una revisión de mercancías y tú realmente no tienes ese alcance, no tienes esa facultad. ¿Cuáles son las dos posiciones en pugna? Por lado, el particular aduce que la autoridad solo puede hacer lo que expresamente le permite la ley, lo que acabamos de leer ahorita en el principio de permisión. La revisión, por eso lo ponen entre comillas, porque este es el concepto principal del problema, la litis del problema. Permite la ley revisión, dice, perdón, la autoridad solo puede hacer lo que expresamente le permite la ley. Revisión no estaba prevista. Hasta el 2017 revisión, si ustedes miran, se van y buscan la ley del 2017 hacia atrás, no existe este concepto de revisión, únicamente dice inspeccionar y vigilar y luego se arranca mercancías y pero no dice revisión. Bien, la autoridad que dice, las facultades de inspección, fíjense cómo toma el criterio la autoridad para justificar la revisión. La autoridad dice, las facultades de inspección y verificación comprenden implícitamente la revisión física. O sea, ¿qué quiere decir la autoridad? Que aunque no diga revisión, pues se entiende como revisión, ¿no? Entonces, no olviden el principio de permisión, de que la autoridad únicamente le está concedido lo que en ley está establecido y no nada más, y no se puede pasar de ahí, ¿no? Entonces, si le damos una interpretación literal o gramatical, que es el estudio donde entra la hermenéutica, dice, el primer ejercicio hermenéutico en la interpretación literal exige atender el texto exacto de la ley. Si el artículo 144, fracciones novena y onceava, únicamente señalaban inspeccionar, vigilar y verificar, mas nunca mencionaba revisar, la autoridad actuó fuera del marco de facultades expresamente conferidas, ¿verdad? Y aquí aplica el principio de legalidad estricta. En materia administrativa y aduanera, las autoridades solo pueden hacer aquello que expresamente le permite la ley. Otra vez, permiso de permisión, el principio de permisión, perdón. Y esto lo relacionamos con el 14 y el 16 constitucional, en el sentido de que la autoridad no puede ampliar sus facultades por analogía o por interpretación extensiva en perjuicio del gobernado. O sea, ¿qué quiere decir en la práctica esto? Que la autoridad no puede decir, oh, pues es que revisión es inherente a, ¿cómo se llama? Que revisión es inherente a vigilar, a inspeccionar. Son sinónimos iguales, ¿no? Eso es lo que pretendía establecer la autoridad, ¿verdad? Obviamente el particular, aquí estamos hablando de que este conflicto se dio porque el particular impugnó su resolución ante la autoridad administrativa, que pues obviamente sabemos que pues en la mayoría de los casos no lo ganan ahí, sino hasta que se llega a una impugnación ante el tribunal y es donde el tribunal aplica pues esta interpretación a partir de la hermenéutica, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, fíjense bien, atendiendo el caso que estamos analizando, aquí entramos a una interpretación sistemática y teleológica, ¿verdad? Por parte de la hermenéutica. Aquí tenemos, dice, la autoridad podría sostener que las facultades deben de interpretarse en conjunto con el sistema normativo aduanero y la finalidad de la norma. Si entramos al estudio sistemático, fíjense lo que refleja esta
interpretación sistemática. Dice, las facultades se leen en conjunto con la ley aduanera, el control aduanero y la seguridad nacional. Por lo tanto, no puede existir inspección sin la posibilidad material de revisar físicamente. Entonces, en una interpretación sistemática, pues digamos que le da una palomita asertiva a la autoridad aduanera. O sea, está del lado de la autoridad aduanera. En términos de interpretación sistemática, no puede existir inspección sin la posibilidad material de revisar físicamente. ¿Qué decía la autoridad aduanera? Pues es que si a mí me dice que inspeccionar y vigilar, entonces, ¿cómo voy a darme cuenta si traes mercancía o no? Pues necesariamente tengo que revisar. Entonces el particular aduce, pues sí, el problema es de que tú en la facultad no tienes revisar, entonces no cuentas con esa facultad de revisar, ¿verdad? Entonces eso era que, digo, el motivo, prácticamente el motivo o el problema hermenéutico aquí surgió precisamente que la autoridad revisó las mercancías y el particular defiende su postura diciendo, es que no debiste de haber no debiste haber revisado la mercancía porque no tienes facultades. Y la autoridad, pues dice, pues ¿cómo voy a llevar a cabo una inspección si no reviso, ¿no? Bueno, desde aquí la interpretación teleológica. ¿Qué miramos aquí desde una interpretación teleológica? La finalidad del artículo 144 es el control aduanero, prevención de contrabando y vigilancia fiscal. Desde esa óptica sería inherente a verificar. O sea, todavía no, o sea, por revisar sería inherente a verificar. Ok, bueno, pues revisar, pues, híjole, pues es casi lo mismo que verificar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y fíjense cómo actúa el límite constitucional. Fíjense cómo actúa el límite constitucional. ¿Quién es finalmente quien define su postura final, ¿no? En materia fiscal y administrativa, las facultades de autoridad deben interpretarse restrictivamente, las del gobernado ampliamente. Otra vez, volvemos al principio de permisión. Entonces, en ese sentido, cuando dice que la autoridad solo puede hacer lo que estrictamente la ley le faculta, pues sí, discúlpame, pero si no dice revisar, pues no tenías esa facultad de revisar, ¿no? O sea, que yo lo entiendo que en la práctica puede ser inherente, que puede ser, pues muy parecido, pues sí, pero desafortunadamente la autoridad está limitada a hacer actos estrictamente a expensas de lo que la ley establece, la Constitución. Y constitucionalmente, si ahí en el párrafo no decía revisar, no debiste haber revisado. Entonces, eso es lo que nos dice el límite constitucional. Entonces, desde el gran límite dice seguridad jurídica, principios que blindan al gobernado, o sea, hablando de la parte constitucional y específicamente de la seguridad jurídica del gobernado. Estos principios blindan al gobernado. Quiere decir que en términos de la seguridad jurídica, el gobernado debe estar blindado para que la autoridad establezca exacta legalidad administrativa dentro de los actos. O sea, que exista fundamentación expresa, competencia exacta y facultad claramente previstas. Ojo, claramente previstas. Seguridad jurídica. El gobernado debe saber qué puede hacer, perdón, el gobernado debe saber qué puede hacer la autoridad, bajo qué condiciones y hasta dónde llegan sus atribuciones. La diferencia conceptual de los términos. Inspeccionar, verificar, vigilar y revisar no son sinónimos absolutos, implican distinto grado de intervención y afectación de derechos. Ándale, ahí está, hablando desde un límite constitucional, ahí está la respuesta. Entonces, todos esos criterios, todas esas interpretaciones, tanto el particular, que sí, que no, entonces se resolvió precisamente aplicando la hermenéutica jurídica en ese sentido, ¿verdad? ¿Y qué establece aquí específicamente la hermenéutica en esta resolución? Que debe existir la protección de derechos fundamentales al gobernado, que no debe de existir arbitrariedad, que debe de existir una exacta fundamentación, que debe prevalecer en todo momento la seguridad jurídica del gobernado y por supuesto que las autoridades en todo momento se deben de apegar a la legalidad, específicamente hablando del 14 y del 16 constitucional.
Bueno, eso es lo que se resolvió. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ya lo resolvimos, ya le dieron la razón al particular, pero bueno, dice, pues la norma todavía está viciada, o sea, todavía no tenemos ahí como que, ¿qué tal si llega otro con el mismo caso? Fíjese lo que pasó posteriormente a esto, ¿no? Dice, la reforma posterior evidencia hermenéutica. La reforma posterior evidencia hermenéutica. El hecho de que el legislador incorporara posteriormente el término revisión en la ley aduanera es hermenéuticamente muy relevante. ¿Qué quiere decir? Que si a partir del 2018, la modificación del 2018 hasta hoy en día, si ustedes van a revisar la fracción novena del 144 de la ley aduanera, aparece inspeccionar, vigilar, coma, así como revisar, ¿verdad? Y esa fracción únicamente se modificó para ponerle ese coma, así como revisar. No se le modificó nada más al párrafo, más que agregarle, así como revisar. Entonces, pues aquí se evidencia, ¿no? Que la hermenéutica jurídica bien aplicada, pues es consecuencia de una legalidad muy importante y reconocida en el ámbito constitucional. Eh, Aquí tenemos un reconocimiento implícito. Dice, si el legislador reformó la norma para incluir expresamente revisión, puede inferirse que anteriormente no estaba claramente prevista, ¿no? Entonces aquí ya estamos analizando esa parte, ¿no? Fortalece al particular, dice, la reforma confirma que existía una zona de ambigüedad interpretativa que no podía resolverse mediante interpretación extensiva en perjuicio del gobernado. ¿Qué quiere decir? Que por más que quisiera la autoridad justificar su actuación en decir que inspeccionar era inherente a revisar, esa extensiva pues no le alcanzó, no le alcanzaba. Volvemos otra vez en principio de permisión. No puede la autoridad extender sus facultades expresamente a lo que está limitado por las propias facultades concedidas que le confieren en la ley. Y aquí tenemos una evolución normativa. Muchas reformas legales nacen precisamente de controversias hermenéuticas como esta, donde el conflicto interpretativo impulsa la clarificación legislativa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Eh, Aquí tenemos una evolutiva del caso. Digo, pues aquí ya prácticamente vamos a la parte final, donde establece que la etapa uno dice, bueno, en la etapa uno la autoridad amplía sus facultades, pretendió ampliar sus facultades, diciendo que era extensivo, que inspeccionar, pues obviamente era inherente a revisar, cuando hermenéuticamente ya resolvimos que no. La segunda etapa, el particular impugna constitucionalmente. Y la tercera etapa se abre un debate sobre el alcance normativo aplicando la hermenéutica jurídica. Y finalmente, la etapa final, la etapa 4, el legislador tuvo que reconocer que sí existía esa ambigüedad, que sí existía esa necesidad de reformar la ley para agregarle así como revisar a la fracción novena de la ley aduanera. Ahora bien, ¿quién tiene mayor solidez argumentativa? Los argumentos del particular. Dice, principio de exacta legalidad administrativa, competencia debe estar expresamente prevista. En términos de seguridad jurídica, el gobernado debe conocer los límites de la actuación estatal y los verbos jurídicos tienen significados técnicos diferenciados, no son intercambiables. En cuanto a conclusión hermenéutica, desde una perspectiva constitucional contemporánea, el argumento del particular es jurídicamente más sólido. La ausencia expresa del término revisión generaba una zona de ambigüedad que no podía resolverse mediante interpretación extensiva en perjuicio del gobernado, ¿verdad? Según los artículos 14 y 16 constitucional, exigen fundamentación clara y exacta, no implícita ni analógica, perdón. Entonces, en ese sentido, la autoridad no puede decir, es que yo pensaba, es que yo creía, es que no, eso no le está permitido. No puedes accionar, no puedes cometer un acto, no puedes cometer un acto de molestia, eh,
dando una interpretación personal a que tú considerabas, tú pensabas o tú creías. No, en todo momento, por el contrario, debes de apegarte a lo que establece las leyes y precisamente conocer cuáles son las facultades, cuáles son tus facultades para conocer tus responsabilidades y con ellas poder accionar, poder tomar mejores decisiones sobre tus actos administrativos. Este y otros ejemplos demuestran que la hermenéutica jurídica no es una actividad abstracta o puramente filosófica. En el ámbito aduanero, interpretar correctamente las normas implica consecuencias directas y concretas, ¿verdad? Y pues aquí tenemos algunos elementos que esta correcta determinación, pues determina derechos, define obligaciones, limita las autoridades, resuelve conflictos y adapta el derecho, ¿verdad? Permite adecuar las normas aduaneras a nuevas realidades tecnológicas y económicas sin reformar el texto, ¿verdad? Entonces, aquí la hermenéutica como herramienta práctica dice, define límites del poder, condiciona las actuaciones aduaneras a un marco legal preciso y previsible. O sea, ¿qué quiere decir? Que en términos hermenéuticos exige a las autoridades que sus actuaciones se hagan aplicándose en el estricto cumplimiento del marco normativo. Y sin olvidar, por supuesto, la vinculación que viene constitucionalmente. O sea, todos los actos de autoridad aduanera siempre, siempre, siempre deben de estar basados en el 14, en el 16 constitucional. Siempre deben de partir de ahí. Cuidar, no transgreder los derechos del gobernado, del particular, ¿verdad? Es muy importante. Eso es lo que te dice prácticamente el 14 y el 16 constitucional. Y si nos vamos al principio pro homi, pues también, ¿no? Nos habla de que en todo momento el particular lleva una amplitud de derechos mayormente que el de la ley, que favorece mayormente al particular. Una mala interpretación, una ambigüedad que existe en la ley favorece mayormente al particular que a la propia autoridad aduanera. Entonces, si la autoridad aduanera no quiere tener ese problema constantemente, pues debe de reformar sus leyes, ¿no? Para hacerlos claros. En estricto sentido, las leyes para el gobernado deben de ser muy claras, pues el particular en ningún momento debe estar en un estado de indefensión, sentirse que está en un estado de indefensión por la falta de interpretación de una ley, que no le entiendo, que está muy ambigua, que quiere decir una cosa, que quiere decir otra. No, la legislación siempre debe ser clara para el particular. Protege derechos fundamentales, legalidad, seguridad jurídica y no arbitrariedad son garantías constitucionales activas. Impulsa reformas legislativas. Gran parte de los litigios relevantes en derecho aduanero nacen de ambigüedades normativas y tensiones interpretativas. La hermenéutica jurídica no es solamente teoría filosófica, es la herramienta que define los límites del poder público, protege derechos fundamentales y puede provocar reformas legislativas. Puede provocar reformas legislativas. Entonces, aquí llegamos ya a la conclusión. Dice, las normas, reflexión final, la hermenéutica como pilar del Estado constitucional, dice, las normas jurídicas no hablan por sí solas. Todo texto requiere interpretación y toda interpretación implica razonamiento, contexto y argumentación. La hermenéutica jurídica constituye uno de los pilares fundamentales del derecho contemporáneo. En un Estado constitucional moderno, interpretar adecuadamente el derecho significa garantizar justicia, seguridad jurídica y respeto a los derechos fundamentales. Para los juristas y funcionarios aduaneros, dominar los métodos hermenéuticos no es un ejercicio académico opcional, es una condición necesaria para el ejercicio legítimo del poder público y para la protección efectiva de los derechos de los administrados, de los particulares, del contribuyente. Conclusiones clave. La interpretación es inevitable. Toda norma requiere comprensión activa. La hermenéutica limita la arbitrariedad del poder administrativo. El derecho aduanero exige métodos interpretativos rigurosos y justificados. Y la argumentación es el complemento indispensable de la interpretación, ¿verdad? Y pues con esto llegamos a la parte final, doctor Carvajal.
pues a disposición. No sé si por ahí tengamos algún comentario, alguna duda, alguna pregunta por parte de los participantes. Estamos a la orden. Ay, gracias, pues, excelente. Bueno, hay diversos comentarios, sobre todo por aquí hay algunas quejas, ¿no? De que también, pues en el México actual no se puede dar todo el seguimiento como tal, ¿no? Pero sí, por ejemplo, pregunta Patricia, la revisión documental en caso de pedimento de regularización clave A3 condiciona la actividad del sistema aleatorio hasta que se realice y esté de acuerdo que se cumple con la documentación. No entendí bien la pregunta. Bueno, es comentario más bien. Ajá, sí. Ok. Ok. Sí, sí, Perfecto. sí. Pues sí. Muchas gracias. Sí, 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 sí. también por aquí comentan de un caso de un PAMA y preguntan aquí, ¿qué artículo de la ley podríamos utilizar para asegurar que les dieran respuesta? Bueno, pero es que viene muy detallado el caso y creo que por tiempo no vamos a poder darle lectura, pero ¿qué plazos establece la ley para darle respuesta a la autoridad? Miren, esa es una pregunta muy importante y prácticamente yo aconsejo que en todo escrito que van a interponer ante la propia autoridad, no se les olvide poner el octavo constitucional. El octavo constitucional es el derecho de petición. ¿Y qué es esto? Ya por ahí el doctor, estoy mirando por ahí que me está dando la razón ahí, doctor, ¿verdad? Es correcto, ¿no? El octavo constitucional exige que las autoridades te den una pronta respuesta. No te dice 2 días, 3 días, una semana, pero es una pronta respuesta. Entonces, en todos los actos, para cualquier consulta, no se les olvide y poner el octavo, porque al final de cuentas, si la autoridad no te da respuesta, ese octavo te va a salvar ante una impugnación en un tribunal, porque lo va a observar el tribunal. Lo van a observar y decir, hey, autoridad, tú estás obligada a cumplir con esta petición que te hizo el particular en términos del octavo. Y al no cumplirlo, contraveniste la Constitución. Entonces, y eso es fatal, ¿no? Es fatalísimo para la autoridad. Así es. Pues muchas felicitaciones que le están llegando y que si Muchas gracias. puede dejar su correo, si les puede dejar su correo por aquí. Claro eh, que sí, mi correo es linozamora1@gmail.com. Lino Zamora con Z, 1 con número, linozamora1@gmail.com. Y mi teléfono, pues igual, 664-376-2564. Estamos a la orden para cualquier consulta, para cualquier duda, comentario. Estamos a la orden. pues muchas felicitaciones que le han llegado y que pues muy clara la explicación. Y bueno, ahora sí es momento, le cedo el micrófono al doctor Máximo. Gracias, Guadalupe. Bueno, Lino, pues realmente un tema interesantísimo. Ojalá y muchas de las autoridades aduaneras hubieran estado presentes hoy para que con esta cátedra que has dictado, una cátedra excelente, extraordinaria, pues realmente se mejoren los procedimientos en nuestras 50 aduanas. Yo quisiera nada más, además de felicitarte, Muchas gracias. recordar algo un poquito más antiguo de toda tu brillante exposición en cuanto a los 4 tipos que a mí me enseñaron mis maestros de interpretación que existen, que tú la has resumido en la hermenéutica jurídica, desde luego, pero lo voy a decir con palabras más antigüitas. La interpretación gramatical o literal, que es la primera, tenemos que atender el texto de la ley. Donde la ley no distingue, no tenemos por qué distinguir, es también un principio. La histórica, ver cómo se ha regulado lo que está probablemente en un momento dado en el litigio o
basado en una arbitrariedad de la propia autoridad, como se ha legislado, y ahí entra la interpretación histórica, la sistemática, desde luego, correlacionar el artículo, la ley, en este caso la ley aduanera, con la ley de comercio exterior, con la ley de la Constitución, con los principios fundamentales, con el artículo primero que lo mencionaste sin decirlo, que la interpretación conforme, desde luego, importantísima, la violación a los derechos humanos. Y por último, la telelógica, que es la que busca pues las finalidades. Lo has dicho, pero yo lo quise reiterar con otras palabras como me le enseñaron a mí mis viejos maestros, el doctor Recasén Siches, por ejemplo, cuando me dio filosofía del derecho en la Facultad de Derecho, allá en la prehistoria, 1964, fíjate, ya fue la prehistoria, pero recuerdo sus enseñanzas, desde luego, de un gran maestro, un maestro emérito, autor de muchos libros en sociología y en filosofía del derecho, don Luis Recasén Siches. Felicitarte, Lino, de veras extraordinaria tu presentación. Gracias por darme el calificativo de maestro, te lo agradezco. Me siento muy honrado con que lo sientas así y para mí un gusto poder escucharte y aprender de ti. Gracias y gracias, Guadalupe, por haber traído al maestro y doctor Lino Zamora. Muchas gracias. Pues sí, y siguen llegando los buenos comentarios. Muchas gracias a todos los que participan. Bueno, pues no nos queda más que entregar el reconocimiento. Hagamos un trueque y TLC Magazine otorgan el presente reconocimiento al maestro Lino Zamora Huitrón por hacer un trueque en la plática virtual con el tema La hermenéutica jurídica aplicada al derecho aduanero, y lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias, maestro Lino. Muchísimas gracias a todos y pues agradecer la disposición de cada uno de ellos y los comentarios. Me llenan mucho esos comentarios del doctor Máximo Carvajal. La verdad es que para mí es un honor, doctor, se lo digo concretamente, que usted me diga esas palabras porque me siento halagado toda vez que la verdad es que pues usted formó parte muy importante en mi formación, en mi disciplina y que usted de cierta manera me haga esa distinción me halaga muchísimo. Muchísimas gracias a todos, doctora. Gracias. Gracias por la invitación y como siempre, pues estamos a la orden. Muy merecidas mis palabras y me quedé corto, punto. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor, se lo agradezco. Pues nos vemos la próxima semana. Ya empezamos continuamos con el trueque. Recuerden que el día de mañana tenemos un evento, la cita aquí en Tijuana, en Canacintra, a las 6 de la tarde, para todos los que puedan acompañarnos. A las 5, perdón. Hasta luego. Va a estar el doctor Octavio de la Torre. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.